de acuerdo al procedimiento, ¿no? Vamos a hacer una esquematización de cómo funciona esta exportación al consumo ya en sus diferentes modalidades. Lo más básico, lo más común que ahora se está llevando son estos despachos en zona de custodia, o lo que llamamos el despacho abreviado. ¿Ya? Primero hemos dicho que tenemos que empezar desde el régimen de importación al consumo, es decir, desde lo que establece el concepto básico del régimen de importación al consumo. ¿Y qué es lo que implica? ¿Dónde inicia el régimen de importación al consumo? Habíamos indicado con el embarque de la mercancía. Este embarque de la mercancía puede ser en el país de origen o en el país de procedencia. Ya. Entonces decimos la memorización de la declaración, ¿ya?, de importación. Eso se la realiza ya antes de que la mercancía pueda ser aforada, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es el registro del manifiesto internacional del carga. Esto iniciamos ya con el inicio de tránsito aduana de frontera, ¿no? El cierre de tránsito, hemos dicho que tenemos 4 horas a partir del arribo del medio de transporte. Se hace la emisión del parte de recepción y ahí tienen las 4 horas para poder hacer el parte de recepción, tanto el concesionario de la Administración Tributaria Aduanera. La presentación de la declaración, el pago de los tributos aduaneros, ¿no? Y que tienen un plazo hasta 24 horas, perdón, 48 horas, ¿no es cierto?, para poder pagar los tributos aduaneros. En el caso de las fronteras no hay necesidad, ¿no?, se trabaja las 24 horas, ¿ya? Y el banco trabaja, en ese caso trabaja las 12 horas, ¿no?, sin contar sábados y domingos, solamente en aduanas internas no se trabaja sábados y domingos, pero sí se puede hacer el pago de los tributos aduaneros, ya sea en sábado y domingo, a través de la plataforma, ¿no es cierto?, para hacer el pago de los tributos aduaneros, ¿no?, en la plataforma de Uninet. Uninet es la aplicación que nos permite hacer el pago. No podemos hacer a través de otros bancos. Olvídense, chicos, no hay esa posibilidad. Ya, continuamos. No. El octavo paso es el examen documental, cuando es aforo, cuando nos toca examen documental, es decir, canal amarillo, ¿no es cierto? Tenemos 24 horas para hacer el despacho aduanero. El noveno paso es el levante de la mercancía. En el octavo paso se encuentra el examen documental y o reconocimiento físico cuando corresponda, que es canal verde, canal rojo, ¿no? Pero en la mayoría de los procesos les diré, chicos, que sale canal amarillo y lo direccionan para canal rojo para poder evitarse hacer pisar con los plazos en los despachos aduaneros, ¿no? Bueno, aquí estaba, ¿no? Teníamos el paso quinto, que era la presentación de la declaración, pagamos los tributos aduaneros y se procedía a la descarga de la mercancía. En el caso de los despachos en zonas de custodia, no hay la posibilidad de pagar perdón, de descargar la mercancía. Obviamente, cuando se la hace el descarguillo es porque está cambiando de régimen de depósito, ya no sería un despacho abreviado, sino que ya correspondería a un despacho general. En la zona de custodia o en depósito aduanero funciona de la siguiente manera: se registra la DIM, ¿no?, la declaración de mercancías de importación, hacemos el inicio de tránsito aduanero, ¿no?, cierre de tránsito aduanero, la descarga de las mercancías,
¿no? La emisión del parte de recepción que tiene 72 horas. Ojo, no es como en el caso del despacho abreviado o del despacho inmediato, ¿no? Tienen plazos para poder despachar. Una vez hecho la validación de la declaración, ¿no? Esta la validación y simplemente el despacho de importación a consumo que tiene un plazo de 60 días a partir del arribo de la mercancía. El despacho, ¿cuál es la comparación entre el despacho abreviado y el despacho en depósito? Las diferencias son las siguientes. El responsable es la agencia despachante de aduana. En el despacho abreviado, la declaración única de importación memorizada que ya se tiene en el sistema. Despacho temporal, la declaración de mercancías de ingreso en depósito aduanero, que también le va a generar el mismo sistema informático. Ya, se hace la memorización de la declaración, la elaboración de en este caso, del sistema, ¿no? De depósito de mercancías de importación, el de MIT, ¿no? En el sistema SICOI. ¿Ya? El transportador registra el manifiesto de carga en el número ya memorizada en este caso en el momento del inicio del tránsito, que sería en el MIC-DTA. Registra en el manifiesto de carga el número de la declaración, en este caso de depósito aduanero. La administración aduanera actúa el cierre del tránsito aduanero, inicia el cómputo de plazo. En el caso del despacho general, se efectúa el cierre del tránsito aduanero e inicia el cómputo del plazo. O sea, en ambos es básicamente lo mismo, pero la diferencia, habíamos indicado, es una zona de custodia o un despacho abreviado, el tiempo es mucho más corto que en un despacho normal. El concesionario de depósito aduanero emite el parte de recepción sin descargar, ¿no? Las mercancías en un plazo de 4 horas. En el caso de depósito aduanero, se descarga la mercancía en los almacenes y emite el parte de recepción en un plazo de 72 horas, ¿no? Cuando la mercancía ingresa a un régimen de depósito de aduana. El despachante de aduana o importador en una declaración de un despacho abreviado presenta la declaración y realiza el pago de tributos aduaneros hasta el subsiguiente día hábil computable a partir de la confirmación del manifiesto internacional de carga, ¿no? O cierre de tránsito aduanero. En la declaración de importación bajo el depósito de mercancías, elabora la declaración de mercancías para salida de depósito, ¿no? El MSD, eh, en el SICOI, bueno, otro sistema informático que tenemos, pero ahora lo estamos fusionando todos en el SUMA, ¿no? Presenta la DIN y realiza el pago de tributos, solicita la validación de la declaración al concesionario del depósito. Si es canal verde, es retiro de las mercancías en, un, en otro medio de transporte. Excepciones para el despacho abreviado. No se puede aplicar el despacho abreviado para mercancías consistentes en vehículos antiguos, destinadas a depósito transitorio o especial, que requieran examen previo al despacho aduanero. Cuando el medio de transporte contiene mercancías para varios consignatarios o tiene varios destinatarios. Y cuando el medio de transporte es aéreo o fluvial, cuando el destino de las mercancías sea una zona franca.
¿En qué consiste el despacho abreviado? El despacho abreviado permite al importador nacionalizar sus mercancías de manera más ágil y oportuna, vale decir, hasta el subsiguiente día hábil a partir de la llegada de las mercancías de destino, a cuyo efecto el importador deberá contar con la Declaración Única de Importación DIM en estado memorizado, ¿sí? Antes del inicio del tránsito aduanero, ingreso de sus mercancías a territorio nacional. Para estos casos, el parte de recepción será emitido en la zona de custodia del recinto aduanero, sin la necesidad de descargar las mercancías a objeto de efectuar el aduanero de importación sobre el medio y unidad de transporte y posterior al retiro de las mercancías. Si tienen alguna pregunta, no duden en levantar la manito o simplemente hablen, ¿no? Caso contrario, cuando el importador decida que sus mercancías sean almacenadas en un depósito aduanero, deberá elaborar la declaración de mercancías para ingreso a depósito aduanero, ¿no? El despacho abreviado es solo aplicado en administraciones de interior ubicadas en las capitales departamentales y en todas las fronteras terrestres, no en una zona franca, ¿ya? Y aquí está el caso de un despacho normal, ¿no? Digamos, el embarque, se elabora la DIN, la memorizada, el tránsito aduanero, el cierre de tránsito, la recepción en depósito de aduana sin descarga, que son 4 horas, ¿ya? Y la aceptación de la declaración, que tienes 2 días para hacer el pago de los tributos aduaneros, ¿no? El despacho aduanero, si es canal rojo, canal amarillo, canal verde, va a depender mucho de eso, ¿no? Si es canal rojo, bueno, tenemos 48 horas máximo. Si es canal verde, el levante de manera inmediata, ¿no? El retiro de la mercancía tiene que ser sin descargar la mercancía, por eso se llama despacho abreviado. Vamos a irnos a lo que es la fiscalización aduanera. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Licenciado, una pregunta. Adelante. ¿A qué se refiere con estado memorizado? Esa parte no le logré comprender. Voy a habilitar el sistema informático de la aduana para que puedan entender. ¿Ya? Vamos a habilitar. Hay 4 estudiantes. Vamos a habilitar de manera excepcional aduana. Ya, este es el sistema informático de la aduana, ¿no es cierto? Vamos a entrar a aduana. No sé qué ha comunicado, lo único que hacemos es ingresar al sistema informático. Ingresamos. Uy, perdón, la verdad es que
Dice, califique el trato brindado en las plataformas de atención por la aduana. Vamos a calificar 4, 3, 2. Siguiente. Califique su satisfacción respecto a su buzón de quejas. 0. Califique la atención que recibe a través de la línea gratuita. No pondremos un 2, porque no resuelve nunca nada. Califique la utilidad de las aplicaciones de precios referenciales de mercancías y vehículos que sean, no me gusta porque están incompletos. Califique la utilidad de la normativa aduanera vigente respecto a la facilitación en los trámites igual 2. Además, califique su nivel de satisfacción respecto a la implementación del horario de atención 24/7 en administración de aduanas de fronteras. Me parece excelente, no lo voy a poner excelente, le ponemos un. Califique los tiempos establecidos para el despacho de importación de sus mercancías con canal rojo y amarillo en las administraciones. Es una pena, no cumplen el horario, ¿no? Califique su nivel de satisfacción respecto a la implementación del horario 24/7 en las administraciones de frontera Tambo Quemado, Pisiga, 5, eso es justo. Califique los tiempos establecidos para el despacho de exportación y sus mercancías con canal rojo en las administraciones de aduanas. Eso sí está bastante bien. Califique la actualización de la información que brinda la Aduana Nacional de Bolivia sobre el programa operador económico autorizado. Más o menos no está tan buena. Muchas gracias. Bueno, ya damos la encuesta. Vamos a ver lo que dice el compañero. Quiero ver las declaraciones memorizadas. Estas son las declaraciones memorizadas, jóvenes. Estas. Antes de que se proceda al pago de los tributos aduaneros. Tengo en proceso, no tengo uno en regularizar, por ejemplo, aquí. Entonces, en este estado, cuando ustedes deciden hacer una declaración, lo primero que hacen es, ¿no?, ingresar mis DIMs, registrar, ¿no?, registrar una DIM. Y aquí les sale una declaración, cómo tienen que llenar. Y esto lo va a hacer la agencia despachante de aduana. Una vez que tengas registrado, este se llama el estado registrado, les repito nada. El colocar en el sistema ya es un registro, ¿no? Mis declaraciones. Estas son los que están en estado registrado, que no están validados, por cierto. Es una cosa la validación y otra cosa es el registro. Muy bien. Pregunta, nada, como siempre. ¿No? Todo entienden. Quiero ver qué contiene esta declaración. Vamos a ver, entonces lo único que hago es ver la declaración. Modificar la declaración y me va a permitir ver los datos, ¿no? Y las declaraciones que tienen, ¿no? ¿Qué datos están consignados? ¿No? Cancelar, me salgo directamente y me va a volver a llevar a la pantalla de la declaración de mercancías de importación, ¿no? Bueno, vamos a volver a ver mis DIMs. Y aquí están las declaraciones de importación. Todas estas están en estados registrados, no validados. Eso tiene que tener muy en cuenta. Quiero ver de un vehículo que está registrado, veremos, y modificar la declaración. Lo único que voy a hacer es ver todos los datos que tengo. ¿No? Por ejemplo, gastos de transporte, aquí está, gastos de transporte. ¿Tiene seguro? No. Costo del seguro no tiene. Entonces, esta declaración lo tienen que llenar en base a la factura comercial. Vámonos. Ahora sí, ¿entendió cuál es el estado registrado?
Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Este es el otro estado. Vamos a ver las declaraciones que no están concluidas. Estos son los estados. En proceso, alguna declaración que va, podría hacerse el despacho, bueno, no tiene aquí, por regularizar. Esta es una declaración bajo la modalidad de despacho anticipado, ¿no? Modalidad de despacho anticipado, canal amarillo, es del importador que ya salió, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenía? 20 días. Quiero ver la declaración y simplemente hago aquí. Quiero ver el seguimiento. Y aquí está, me dice cuándo ha entrado el 14, ha pagado el 14, con canal asignado el 17, en aforo estaba el 18 y hoy día se ha dado el levante, ¿no? ¿A qué hora? A las 15 horas. ¿Ya? Pues aquí hay un cronograma de todo. Quiero ver el CARDEX, el balance. Aquí tengo por regularizar uno, ¿no? Agencia, que la cantidad de bulto 5.906 pesos bruto, ¿no? Y esta es la que se tiene que dar. ¿Y cuándo se va a dar cuándo va a estar en cero? Cuando la agencia lo regularice. En este momento está en la etapa de regularización. ¿Cuánto tiempo tenemos para regularizar, jóvenes? Un despacho anticipado. 20 días, Dick. Adelante, claro que sí, los 20 días que habíamos establecido, ¿no? 20 días tenemos para poder regularizar nuestro despacho. Ya, muy bien, vamos a nuestra diapositiva. Dejamos de presentar y volvemos a nuestra diapositiva. ¿Dónde está? Vamos a ver el tema del control diferido, ¿no? ¿Y por qué estamos viendo el control diferido? Porque es un proceso de la determinación del valor en aduana. Es lo mismo que la liquidación. Y vamos a hacer una reliquidación y un control diferido. Puedo limitar. Adelante. ¿No hay preguntas? ¿Qué es un control diferido? Es un conjunto de actividades a través de las cuales la aduana nacional verifica e investiga los hechos, actos, sus elementos, relaciones y circunstancias emergentes de las operaciones de control de comercio exterior, ¿no? Con el objeto de comprobar con posterioridad al despacho aduanero u otras operaciones aduaneras, ¿no? El cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras. Para los efectos de este procedimiento, los sujetos pasivos, sustitutos, responsables y terceros se denominan operadores. ¿Cuál es la base legal? La Ley General de Aduanas, la Ley del Código Tributario, ¿no? La Ley de Fortalecimiento Administrativo, que es la Ley 2341, el reglamento al Código Tributario, el reglamento a la Ley General de Aduanas y el reglamento al procedimiento administrativo, porque son actos netamente administrativos, ¿no? Y está la normativa aduanera vigente. La responsabilidad es de aplicar las leyes, son los funcionarios designados a la Gerencia Nacional de Fiscalización, que son denominados como fiscalizadores, supervisores y jefes de las unidades de fiscalización regional, UFR, quien se hace cargo, ¿no?, de esta aplicación, de este procedimiento, es la Gerencia Nacional de Fiscalización a través del jefe del Departamento de Fiscalización, operaciones y gerencias regionales a través de las jefaturas de unidad de fiscalización regional. Los plazos establecidos en el presente procedimiento se computan a partir del día siguiente hábil aquel que tenga lugar la comunicación, notificación o publicación de actos y concluye con
la final con la última hora del día siguiente de su vencimiento. Las facultades de los funcionarios tienen la facultad, pueden requerir del operador información necesaria o libros o documentos tributarios, inspeccionar y secuestrar o incautar registros contables, comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistemas, programas de aplicación que se utilicen como sistemas informáticos de registro y contabilidad. Requerir, ¿no?, de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de función pública aduanera y terceros la información y documentación relativa al operador. Solicitar información a las otras administraciones tributarias, empresarias o instituciones, tanto nacionales como extranjeras, u organismos internacionales. Recabar del juez de turno orden de allanamiento, ¿no?, requisa o secuestro. Practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, costo y producción, manipulación, transformación, transporte y comercialización de las mercancías. Realizar la inspección e inventario de las mercancías en establecimientos de operador o vinculados a este. Realizar investigaciones fuera del territorio nacional para obtener elementos de juicio para prevenir, investigar, investigar, compartir, en este caso está mal, por favor, ¿no?, y reprimir delitos y contravenciones aduaneras. Obligaciones del sujeto pasivo o terceros, obligación de facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación, ¿no?, que realiza la administración tributaria aduanera, observando, en este caso, todos los actos que no forman parte del proceso. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en bancos u otras instituciones financieras, conforme a lo establecido en disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, conservar en forma ordenada el domicilio, ¿no?, ordenada en el domicilio tributario, los libros de contabilidad, registros, especies, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades. Obligaciones, ¿no? También está la de permitir el acceso y facilitar a la revisión de toda la información, documentación y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación de los operadores y sistema y de aplicación que le hubiese, en este caso, dotado de sistemas informáticos. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas previstas por la Administración Tributaria y recursos de computación que utiliza, así como el libre acceso a la información contenida en las bases de datos. Bueno, lamentablemente aquí sí nos quieren, ¿no?, sacar toda la información, pero no siempre es así. Toda persona natural, perdón, mil disculpas, aquí está, natural, ¿no?, o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligado a proporcionar toda clase de datos, informes y antecedentes con efectos tributarios emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con el operador, cuando fuere requerido, ¿no? El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse, ¿no?, en alguna norma que les proteja a estos sujetos, ¿no? El alcance de la fiscalización aduanera es verificar un despacho o una operación aduanera específica o las operaciones aduaneras realizadas por el operador durante
el periodo de fiscalización a través del análisis técnico de los antecedentes u otros documentos relacionados a las operaciones de exterior, revisando valor, origen, calificación, perdón, clasificación arancelaria, cantidad, aplicación de alícuotas y otros, y aplicación de normas vigentes. Lugar y plazo de la fiscalización donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o representante que hubiesen designado, donde se realicen total o parcialmente las actividades grabadas o se encuentren los bienes grabados donde existen pruebas en oficinas públicas. Y aquí está el control, que es bastante sencillo a efectos de la liquidación de tributos urbanos, ¿no? Inicio de la fiscalización, generación de una orden de fiscalización, notificación del inicio de fiscalización, ejecución de la fiscalización aduanera, ¿no? Se elaboran los requerimientos de información, se revisan, evalúan y verifican la información y documentación obtenida. Se elaboran actas de diligencia o cartas para el operador, ¿no? Se elaboran actas de información para justificar al operador. Y los resultados de la fiscalización pueden ser plasmado en informe técnico del Departamento de Fiscalización, ¿no? O operadores de la Unidad de Fiscalización Regional, Gerencia Nacional de Jurídica, Unidad Legal. El contenido del informe, la presunción de la comisión de contravención o la presunción de la comisión del delito tributario. La vista de cargo es un documento, ¿no?, que contiene los hechos, ¿no?, cargos, elementos y valoraciones que fundamenten la resolución determinativa, procedimentales, en este caso, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable de los elementos de prueba en poder de la administración tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación, y también contendrá la base imponible sobre la base cierta, ¿no?, o presunta de la liquidación previa del tributo adecuado. La elaboración de la vista de cargo, ¿no?, la notificación de la vista de cargo al sujeto pasivo y la resolución determinativa. Son las tres etapas en las que va a terminar un proceso de control diferente. El acta de intervención contravencional se da cuando hay casos en los que las mercancías no están amparados por un documento, como es la declaración de mercancías de importación, ¿no? Entonces, este acta de intervención es la que fundamenta la resolución sancionatoria o determinativa, ¿no?, y contiene una relación de los hechos, ¿no?, actos, mercancía, elementos, valoración y liquidaciones que vienen, ¿no?, del operativo aduanero, que dan, en este caso, que deben ser elaborados en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de la intervención, pidiendo a los responsables que al tercer día, que a partir de los 3 días, ¿no?, de la notificación, presenten sus descargos. Es como un despacho normal. La única diferencia es que esto se hace controlador, posterior al despacho o en el despacho aduanero.
El acta de intervención por el delito, ya en un plazo de 48, la administración aduanera y el fiscal informarán al juez competente respecto a las mercancías, medios o unidades de transporte, ¿no? Decomisados y las personas aprendidas cuando existe omisiones de pago que superen las 50,000 unidades de fomento a la vivienda. No necesariamente en un control diferido se puede dejar de lado las medidas que la ley le asiste, ¿no? Las medidas son el decomiso preventivo de la mercancía, medios, unidades de transporte e instrumentos utilizados o vinculados. La retención de valores por devolución, ¿no? Matar. Es decir, anotación de los bienes, derechos y acciones de los responsables, embargo y secuestro de bienes del imputado. Bueno, cuando es un tema de delito aduanero, ¿no? La retención de los depósitos de dinero y valores en entidades financieras, la clausura del establecimiento local del deudor, la prohibición de hacer transferencias de bienes, la hipoteca legal. Pagos que debes realizar, ¿no? Y aquí tenemos los pagos que debes realizar cuando hay un control diferido, el gravamen arancelario, porque va a ser fruto de la omisión de pago, va a haber una deuda sobre el valor impuesto al valor agregado después del control diferido, ¿no? Va a haber un pago que también se va a generar como deuda tributaria cuando haya una variación de valor, en el caso del tributo, que es del impuesto al consumo específico, ¿no? Que es el valor del tributo omitido actualizado más los intereses. Referente al HD, la deuda tributaria de fiscalización, el valor del tributo omitido actualizado más los intereses, ¿no? A la fecha del pago. La multa por contravenciones en el tema de fiscalización aduanera, el valor de la multa establecida para la contravención, dependiendo, ¿no? Ahí está, 100% va a depender mucho de la gravedad del valor omitido, ¿no? La multa por delitos de fiscalización, el valor de la multa establecida para delitos aduaneros. El control diferido, que es un control posterior al despacho aduanero, es un procedimiento de control diferido o se aplica en cumplimiento al reglamento del Código Tributario sobre verificación de calidad, valor en aduana, origen y otros que no pueden ser evidenciados durante las fases. El control diferido puede ser de dos formas. Uno, ¿no? Puede, la revisión documental de las declaraciones serán definidas por la Unidad de Fiscalización Regional o la Gerencia Nacional de Fiscalización. La inspección, bueno, que este es regular, que siempre se hace, y la inmediata, que es la inspección de mercancías después de la autorización del levante efectuado por la Administración Aduanera. Será definidas por el jefe de la unidad de fiscalización. Entonces, este control diferido, el regular y el inmediato, son las que actualmente se hacen en un despacho aduanero de importación a consumo. Plazos para realizar el control diferido, ¿no? Se determinará por la Gerencia Nacional de Fiscalización en función al volumen de la documentación sujeta a revisión y concluye en 4 meses una vez iniciado el mismo. Entonces, muchos no terminan en ese lapso de tiempo. Ahí es el tema del cumplimiento de los plazos procesales por la vía administrativa. Eso es lo que se tiene que tener muy bien. Deberá ejecutarse en un plazo de no mayor a 2 días, ¿no? A partir de la presentación de la documentación. Sin embargo, puede el fiscalizador ver el tiempo, ¿no? El proceso no debe exceder de los 30 días. ¿Cuándo se da estos controles? Cuando tenemos canal rojo, ¿no? O simplemente por una alerta le llega y dice que se va a hacer un control diferido inmediato a un canal verde.
pues hay plazos que se deben cumplir, y estos plazos es de cumplimiento obligatorio, no es porque, bueno, no quiero hacer el trabajo y no quiero cumplir. Entonces estos plazos sí o sí se deben cumplir. El procedimiento del control regular, o lo que llamamos en un despacho aduanero, ¿no es cierto? Ese es el control regular, ¿ya? La instrucción de presentación de las carpetas de documento, el jefe de fiscalización, la entrega de carpetas de documentos, despachante de aduana u operador, la ejecución del control diferido regular, el fiscalizador, y la conclusión del control diferido regular, que es el jefe de la unidad de fiscalización, llamado fiscalizador. Para hacer un proceso de control diferido es bastante sencillo, ¿no? La selección de las declaraciones, ¿quién lo va a hacer? El jefe de la unidad de fiscalización. La instrucción para el control diferido inmediato, que esto sale de la unidad de fiscalización, es decir, estamos haciendo una revisión del despacho aduanero, la liquidación de tributos aduaneros, ¿no? ¿Y quién lo hace? Lo hace el fiscalizador. Y tiene una conclusión del control diferido inmediato, quien lo va a firmar es el jefe de la unidad de fiscalización regional o fiscalizador, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Se elabora un expediente, ¿no? Aquí hay un control diferido, ¿no? Esa es la orden de control diferido, ¿no? En el proceso de despacho aduanero. La orden de control diferido, ahí está el número y detalle el trámite a fiscalizar. Aquí están fiscalizando una sola carpeta, ¿no? Una sola declaración. ¿A quién van a hacer tipo de trámite? A la declaración de mercancías de importación, ¿no? El registro de requerimiento de información, que es el primer paso que se les da a los importadores, y ahí tienen una serie de documentos que tiene que presentar el importador, ¿no? ¿A efectos de qué? A efectos de desvirtuar algunos valores que van a ser supuestamente encontrados durante el proceso, ¿no? Y ahí está toda la documentación que debe presentar. Tanto lo establecido en el artículo 111 del reglamento de la Ley General de Aduanas, como las otras áreas, ¿no?, que van a requerir documentación. Aquí en una observación que hace, bueno, dice el incumplimiento de la presente presentación de la información requerida, y o si la documentación presentada no es idónea para demostrar la veracidad, la exactitud del valor declarado en aduana, implicará la no aplicación del método del valor de transacción, artículo 17 de la edición 571, así como la no aplicación del cuarto método del valor deductivo, ¿no? Y artículo 45 del anexo de la resolución, ¿no?, de la resolución 1684, ¿no?, de llegarse al mismo. El cuarto establece que el incumplimiento de la presente solicitud no tendrá el plazo señalado durante el lugar y la aplicación de las sanciones establecidas en el subnumeral 17.3, numeral 17 de la resolución del directorio RD 010324, ¿no?, del 5 de enero del año 2024. La clasificación de contravenciones aduaneras y la graduación de sanciones con 250 unidades de fomento a la vivienda, ¿no?, actualizadas a la fecha del pago.
ahí es el gran problema que tenemos, ¿no? Y aquí está uno de los elementos que nos pone para que podamos presentar a través de la unidad legal, ¿no? Perdón, el registro del acta de diligencia, ¿no? Este es el control, es una orden de control diferido en un despacho regular, que puede ser en un despacho que haya salido, también se la puede hacer, ¿no? Se tiene que ver este mismo acta de diligencia, de notificar a quién, a quién estamos empezando a hacer el control diferido. En este caso, se está haciendo un control diferido, ¿no? ¿Y quién es el funcionario? Es el funcionario, la fiscalizadora Lizeth García Molina, ¿no? Y ahí se detalla cuáles son los elementos en que hemos fallado o en que el importador no ha presentado lo que corresponde, si es examen documental. Cuando es aforo físico, tampoco lo va a poder hacer. Muchas de estas mercancías ya han salido, entonces lo puede hacer de manera virtual, ¿no? De manera digital simplemente. El registro del acta, ¿ya? Pues se lo va a plasmar encontrando todos los elementos encontrados en un proceso de control diferido. Aquí, si se fijan, está generando una deuda tributaria, y la deuda tributaria nace pues a partir de la obtención de otros datos en el sistema informático SUMA, ¿no? Entonces, a partir de ello se presenta, ¿no? Y hay una contravención en el caso de encontrarse errores de nomenclatura arancelaria y algunos datos que no afecten al valor de la mercancía, simplemente pueden afectar, ¿no?, los datos que están consignados, ¿no? La vista de cargo es un documento que nace cuando existen variaciones de valor, las cuales no han sido justificadas. Esta vista de cargo vamos a recibir los importadores, las agencias despachantes, cuando no se ha desvirtuado la duda razonable. Y para desvirtuar la duda razonable también hay elementos que tenemos que empezar a revisar. No, entonces este no ha sido desvirtuado. La duda es razonable, nos van a emitir una vista de cargo. En la vista de cargo nos van a poner todos los antecedentes, ¿no? ¿Y por qué se está emitiendo la vista de cargo? Porque la vista de cargo es a ver, ¿cómo vamos a decir? Es la notificación que te dan cuando tú tienes supuestamente una deuda tributaria, ¿no? Y aquí están los elementos, ¿no? Todo la vista de cargo. Y hay una resolución determinativa que va a salir una vez concluido la vista de cargo, la cual no se ha podido desvirtuar eh, de los datos que se han encontrado en el tema de valoración aduanera. Y si no existe elementos suficientes para aceptar el primer método de valoración, debemos de ir al último recurso. Pero para ello tiene que haber un informe emitido, ¿no?, de por qué se están rechazando los métodos de valoración anual. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. Lo hemos hecho de manera muy general. ¿Hay alguna pregunta que tengan? ¿Todo está bien? Licenciado, una pregunta. Adelante. ¿Puede impugnar una vista de cargo? Si, digamos, te están apelando, o digo, te están diciendo que tienes deuda tributaria, pero según tú no tienes, ¿se puede apelar? No, una vista de cargo no. Tiene que haber una resolución determinativa, un acto que esté lesionando el derecho, ¿no?, que tienen los importadores o los, en este caso puede ser la agencia despachante de aduana, que también ellos son los directos responsables ante la administración aduanera. ¿Ya? Entonces tiene que esperar que se plasme en una resolución determinativa.
En todo caso, dice, si sale y sale que soy deudora, pero no debo, según yo, ¿tendría que pagar? Ese acto se puede impugnar, no es que se tiene que pagar, pero va a depender mucho. Si tiene los plazos, cuidado que también con los plazos se puede hacer vencer. Si se hace vencer, ahí estamos en un problema, porque ya no tiene la opción de realizar una impugnación a ese acto, ¿no? O es decir, a la resolución determinativa. Ah, ya, dice, entonces hay que esperar a que salga la resolución. ¿Le notificaron con alguna vista de cargo? No le hice, sino de la curiosidad, porque de lo que se puede impugnar, o sea, se hace todo el trámite, ¿verdad? Pero de la visa de cargo, a lo que he ido leyendo, es ya algo determinativo, y ya no se puede. La vista de cargo tiene un plazo de 30 días en la que usted todavía puede justificar cuáles han sido los elementos que le han motivado. Si hay omisión de pago, entonces usted tiene que justificar por qué ellos lo están catalogando como omisión de pago. ¿Qué tal si no hay ninguna omisión? Simplemente hay valores que son bajos. Y esos valores que son bajos hay que demostrar que son precios reales de transacción. Al existir pruebas, elementos suficientes para que se desvirtúe esa duda razonable, ¿no? O esos valores bajos, automáticamente se levanta la observación y la resolución va a salir a favor suya, ¿no? O en el caso Mm, de que no se logre demostrar, sí va a salir en contra de usted la resolución determinativa. ya, gracias, Liz. Ya, muy bien. Vamos a hacer simplemente esto para que vayan. Vamos a terminar con esto. Procedimiento aduanero. Ya, vamos a esquematizar cómo funciona, ¿no? El procedimiento del control de valor y aplicación de la duda razonable en Bolivia corresponde a un ordenamiento procesal estricto. Cualquier vulneración a los plazos o formalidades por parte de la administración aduanera puede ser invocado por el importador como causal de nulidad por indefensión de acuerdo a la ley 2492, Código Tributario Boliviano. A continuación se detalla el paso a paso procedimental simulando un ciclo de vida de un expediente real de fiscalización del valor, es decir, de un control diferido inmediato. O sea, en las etapas de despacho aduanero tenemos el control aduanero, ¿no es cierto? Que se aplica al canal rojo o al canal amarillo, pero no al canal verde. La fase 1, alerta del control inmediato y retención de mercancía. 1, canal rojo, canal amarillo de la declaración de mercancía de importación, ¿no? Durante el despacho aduanero, el software SUMA, sistema informático, ¿cómo es? Sistema único de modernización aduanera, así se llama, ¿no es cierto? Ahora viene la versión 2, esta era la versión 1, la que está en nuestra diapositiva. Asigna canal rojo, que es el examen documental y el aforo físico, ¿no es cierto? De una declaración de mercancías de importación DIM. Al realizar el examen, ¿no? El técnico de aduana constata que el valor FOB declarado es inferior al precio de referencia de la base de datos de la aduana nacional de Bolivia, ¿no? El técnico emite una ficha de valoración preliminar, ¿ya? Preliminar, ¿dónde está? A través del sistema y congela el trámite, es decir, el despacho aduanero. No permite que se haga la proyección de este despacho. ¿Por qué? Porque está en una etapa de control. Dos, la notificación formal con el acta de diligencia es la que va a notificarles y decirles que hay una variación de valor y hay que desvirtuar esa variación de valor. La administración aduanera emite de manera oficial el acta de diligencia por dura razonable, con su respectivo número correlativo, ¿no? Interno en este caso del expediente, ¿no? Ejemplo, y ahí tenemos un código supuestamente que debería haberse usado para una fiscalización o un control
diferido o un control rutinario que se hace con el canal SOM, ¿no? Este documento se notifica de forma electrónica en el buzón tributario del importador y de su agencia despachante de aduana. Bueno, en la realidad ya no se hace, ¿no? Antes era que te llegaba a la agencia y te llegaba al importador. Hoy, por el tema de los plazos procesales, ya prefieren evitarse de tener problemas con la agencia y lo mandan al importador. Y el importador tiene que estar constante, pendiente de este caso, ¿no? Entonces, este buzón tributario, ¿ya? Lo que va a tener las observaciones. La fase 3, que es el periodo de presentación de descargos, inicialmente le dan 3 días, pero según ya no satisfaga las observaciones por el técnico aduanero, hay un plazo de 20 días hábiles que están establecidos en la resolución 1684 de la Comunidad Andina, donde corre a partir, ¿no?, para que el sujeto pasivo, en este caso dueño de la mercancía, organice y cargue al sistema informático las pruebas de descargo, ¿no?, para desvirtuar la duda razonable en un expediente real, ¿no?, debe presentar. Aquí lo fundamental es hacer que la aduana que nosotros le vayamos a levantar la duda razonable, y hay elementos suficientes para levantar la duda razonable. Lo contable, el extracto del libro de compras del IVA, registro de mayores de la cuenta de inventarios y balance general, ¿no? Los bancarios, la transferencia de boletas bancarias, el SWIFT bancario emitida por el banco comercial local y el extracto de cuenta donde conste el débito real del dinero, ¿no? Y eso es sencillo. Comerciales, el contrato de compra-venta internacional visado, en este caso tenemos que hacerlo apostillar, ¿no es cierto?, correspondiente en este caso para la mercancía objeto de comercio internacional. Además pueden presentar otro tipo de productos como los correos electrónicos con el proveedor y el catálogo oficial de la fábrica. La fase 4, la evaluación técnica del expediente por la aduana, hasta un plazo de 30 días posteriores a la presentación, ¿no?, de los descargos. El técnico analista del valor de la gerencia regional recibe los documentos. Si las pruebas demuestran plenamente la verdad del pago, se acepta el valor y se autoriza el levante de las mercancías. En caso de que los documentos presentados presentan tachaduras, ¿no?, inconsistencias, o el importador no haya respondido el requerimiento, el análisis elabora un informe técnico de valoración, ¿no? En este informe, determinando el rechazo del primer método y aplicando un método sustitutivo, usualmente el método de valores de transacción de mercancías idénticas o similares. Estamos utilizando cualquiera de los dos métodos secundarios. El quinto paso es la emisión y notificación de la vista de cargo, ¿no? Acto que debe de determinación preliminar, señorita, ahí está su respuesta, no es la definitiva, es un acto de determinación preliminar, la cual puede sufrir modificaciones dependiendo, ¿no es cierto?, de los descargos presentados, ¿no? En base al informe técnico, la aduana emite una vista de cargo, la cual, ¿no?, en la cual está la cuantía, la base imponible real, recalculado, ¿no?, que establece que los tributos omitidos en unidades de fomento a la vivienda, liquida los intereses y califica provisionalmente la deuda como contravención tributaria por omisión de pago, ¿no? El importador tiene un plazo de 30 días
calendarios para formular alegatos finales o pagar con los beneficios de arrepentimiento eficaz del Código Tributario, artículo 157, con una reducción del 60% de la deuda tributaria. El cierre del expediente en la sede aduanera. Si persistiera la discrepancia, la aduana nacional dicta una resolución determinativa. Este acto determinativo es firme, consolida la deuda tributaria y combina el cobro coactivo, ¿no? Con la notificación de la resolución determinativa. El expediente concluye su fase en la administración aduanera y faculta al importador a iniciar una fase de impugnación. El recurso, en este caso, que lo podemos hacer es el recurso de alzada ante la autoridad de impugnación tributaria, que eso va a terminar con el recurso jerárquico que va a ser ante la autoridad, ¿no?, general de impugnación tributaria. Aspectos clave de un expediente real en Bolivia. Eso va a ser más sencillo, ¿no? El despacho bajo garantía. El artículo 254 del reglamento de la Ley General de Aduanas establece que para evitar costos de almacenamiento mientras se resuelva la fase 3 y 4 del procedimiento de importación boliviano, tiene el derecho de solicitar el levante de la mercancía, ¿no? Bajo ello debe constituir una boleta de garantía bancaria o una póliza de seguro de caución, ¿no?, a favor de la aduana por el 100% de los tributos que son presumiblemente omitidos. Lo hemos puesto aquí, que lo disputa sin no desvirtuar la duda. La aduana ejecuta la boleta de garantía para cobrarse los tributos omitidos. Si en el lapso establecido no nos da lugar a que nuestros alegatos son correctos, nos van a simplemente ejecutar la boleta de garantía. Y al ejecutar la boleta de garantía estamos perdiendo, ¿no?, todo el monto de dinero que se queda a favor del Estado, y aparentemente estos tributos van a compensar la omisión de pago que hayamos generado como importadores, ¿no? ¿Qué documentos vamos a presentar? La declaración de adquisición de mercancías, la declaración previa, que está obligada, donde detalla la negociación comercial del valor, la factura comercial, que debe reunir lo establecido en el artículo 9 de la resolución 1684. Entre ellos, ¿no?, el nombre de la empresa, el nombre del comprador, el nombre del vendedor, la dirección, la descripción de las mercancías, la unidad de medida y otros datos que van a ir en la factura comercial. Y el documento de transporte y la póliza de seguro cuando corresponda, ¿no?, a efectos de la determinación del valor en aduana, ¿no? Y la declaración jurada de valor cuando supera los $5,000 de la mercancía. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, seguimos. Casos prácticos complejos, ¿no?, resultados de la duda razonable, que es el rechazo del valor por precios ostensiblemente bajos y documentación inconsistente en el sector textil. Este es un caso que vamos a ver, es básico, por cierto, ¿no? El rechazo del valor por el precio ostensiblemente bajo y documentación inconsistente, ¿no? El importador boliviano Textiles Andinos SRL registra una declaración de mercancías BIM en la aduana de Administración Interior La Paz para el despacho de un contenedor de 20,000 kilogramos, ¿no?, de tejido de punto 100%
poliéster, previamente proveniente de China. El canal del control asignado es rojo. El análisis de la información y actividad de la duda. El importador declara un valor de $1.10 por kilogramo, resultando un valor total de $22.000. Al realizar el aforo documental y físico, el técnico aduanero detecta los siguientes hallazgos. Precios de referencia. El sistema de gestión de riesgos del SUMA arroja que el precio de referencia mínimo registrado en los 90 días anteriores, ¿no?, de las mercancías idénticas es de 3.5 por kilogramo. La declaración del importador se encuentra en un 68.5% por debajo del promedio. Inconsistencia documental. La lista de empaque, packing list, señala un peso de 22 kilogramos y un peso neto de 20.000 kilogramos. Sin embargo, la factura comercial no desglosa los rollos ni hace referencia a los números de paquetes, mostrando solo una glosa genérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que tiene que ver una descripción precisa en la lista de empaque. La fase de descargos y valoración técnica. La aduana notifica el acta de diligencia por duda razonable. El importador presenta descargos como una transferencia bancaria por $22.000. Un extracto de la cuenta del banco que también se une por $22.000. El dictamen de la aduana es el siguiente. La documentación es declarada insuficiente. El importador no presentó, ¿dónde estamos? El importador no presentó el contrato de compra-venta ni los registros contables, CARDEX de inventario o libro de compra. La aduana dictamina que el pago bancario pudo haber sido parcial. La existencia de doble factura, ¿no es cierto? Se descarta el primer método de valoración, se aplica el método 2 de mercancías idénticas, utilizando el precio referencial de 3.5. La liquidación de tributos aduaneros, saben muy bien eso, el cálculo de los tributos omitidos, que es muy sencillo, eso ya hemos hecho en las sesiones, ¿no?, en clases, pero vamos a recordar. Para la liquidación de tributos aduaneros, Bolivia, ¿no?, se aplica el gravamen arancelario. Vamos a poner el 10%, que en realidad debería ser el 40%, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer para nuestro ejercicio, ¿no? El 10% para textiles y el impuesto al valor agregado, que es de 14.94, que es una tasa efectiva. Se consideran gastos de flete de $4.000, que está plasmado, recuerden eso, en un BL, un documento objetivo y cuantificable, y un seguro de $200, ¿no? Hay una póliza de seguro. Nota: para el cálculo legal en Bolivia, los valores en dólares se convierten en moneda nacional utilizando el tipo de cambio, es decir, para el cálculo de los tributos aduaneros, lo que llamamos la base imponible, ¿no? Entonces, para base imponible va a ser simplemente la determinación, el valor sin frontera, ¿no?, multiplicado por el tipo de cambio. Ese es nuestro base imponible. Hoy aquí en la pantallita ustedes pueden verificar, ¿no?, el concepto, el valor FOB declarado de $22.000, el valor FOB encontrado $70.000, el flete internacional que está en una factura dice $4.000, y lo propio se toma en el valor encontrado, porque no hay, además es un dato objetivo y cuantificable. El seguro aduanero, que hace en términos porcentuales, allí me hace
del 1%, ¿no? Y como no es un dato objetivo y cuantificable, va a tener variación en el valor determinado por la aduana. Hacemos el tipo de cambio, el valor sin frontera, ¿no? Vamos a convertirlo en el nuevo valor, tanto del valor anterior, que son de 26.220, frente al 74.700, perdón, 74.700, que es, ¿no?, por la diferencia del valor encontrado. El gravamen arancelario, que corresponde al 10%, lo propio para el valor, para el nuevo valor determinado. La base de cálculo, que va a ser el gravamen más el valor CIF, ¿no? Simplemente ese dato nos va a servir para obtener el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Entonces, en el total de los casos, tanto en el valor declarado es de 29.000, total tributos, ¿no?, más el flete, más el seguro, ¿no?, le sale 48.239.72 bolivianos, que es el valor que ha pagado para nacionalizar supuestamente esta mercancía. Pero como existe duda razonable, el valor encontrado es de 137.432. Ese dato, ese valor determinado por la aduana se tiene que demostrar, pero cuando son actos de delitos aduaneros, bueno, ahí desaparece todo el mundo. En un despacho regular, lo único que pedimos es el de demostrar. Resultado del expediente: el importador debe pagar una diferencia de tributos omitidos de 89.193 bolivianos, ¿no? Al mismo un proceso de control inmediato para reiterar, ¿no?, la mercancía, y el importador paga por la diferencia bajo protesto y se ejecuta la garantía, iniciándose administrativamente la multa por omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido. Es decir, aquí sí se ha pagado inicialmente, ahora nos dan la bolsa facilidad de pagar solamente el 60%. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? Dice, buenas Link, una tardes. pregunta. En el seguro, ¿por qué hemos tomado otro valor? Si ya nos lleva. Creo que ya Porque nos da el ahí, valor del seguro, que era 10.000. ahí dice seguro aduanero 1%, no es un seguro fijo. Recuerde, cuando hay una póliza de seguro, dato objetivo y cuantificable. Pero cuando nos dan en términos porcentuales, no es un dato objetivo ni cuantificable. Y seguro de 200.000. Sencillo. Este es el valor declarado de $22.000 y este es el valor encontrado. Por eso dice que, ¿dónde está? Aquí. Que el valor unitario declarado es de 1.10, pero el valor referencial que tiene la aduana es de 3.5. Entonces, lo que estamos haciendo simplemente es invalidar el valor declarado y estamos tomando un valor de sustitución de 3.5 por kilogramo. Si ustedes hacen la operación, va a salirles los $70.000. ¿Se entiende? ¿Sigue la duda? Entonces, Link, el valor que nos da no es un valor cuantificable, no es de un contrato de seguro, simplemente es del cálculo del 1%. Exacto, es como nosotros aplicábamos el artículo 20, que cuando no nos presentan una póliza de seguro, aplicamos el 2% sobre el valor FOB, ¿se acuerdan? Sí, hasta ahí lo entiendo. Es que yo pensé que sí era cuantificable, como en el enunciado nos asegura el seguro, nos da un monto cuantificable, no veo que nos da un porcentaje, por eso era mi duda. Es que tendría que ser como en este caso, aquí.
Ahí dice el valor FOB de la factura, 200.000, valor determinado, ¿no? Este es un ejemplo, pero que se aplica con el artículo 8 del acuerdo sobre valoración aduanal. Si nos fijamos, ya aquí en su enunciado nos da el gravamen arancelario. ¿Dónde está? Aquí. Hay una póliza de seguro, tecnología, ¿no? La factura de 40.000, 20.000, donde está el ajuste, el artículo 8, la condición de $10 que no forman parte, la liquidación de tributos anuales. Mejor lo veremos el ejercicio. No, omisión de ajuste por el artículo 8. Durante una auditoría de control posterior, una fiscalización, pues la Gerencia Regional de la Aduana Nacional fiscaliza la carpeta de la empresa Tecnología Boliviana. Correspondiente al año anterior, se analiza una muestra, ¿no?, de DIMS que ampara la importación de 5.000 tabletas electrónicas importadas desde Taiwán, análisis de la información y asociada de la deuda. Y activación de la deuda, ¿no? La factura comercial del fabricante detalla a un precio unitario de $40, totalizando $200.000. El valor fue, ¿no?, aceptado por el despacho, en el despacho inmediato, canal amarillo. Y cuando es canal amarillo, saben que simplemente se ve la documentación. Sin embargo, en la auditoría o en un control posterior, los fiscalizadores aduaneros exigen la presentación de los contratos corporativos y la contabilidad interna de la empresa. Al revisar las cuentas de gastos, en este caso, el libro mayor, ¿no?, general, se detectan transferencias periódicas, ¿no?, hacia una firma de los Estados Unidos bajo la glosa de licencia de software operativo y uso de marca. Entonces, ese es el dato que les genera la duda razonable. Dicen, ¿por qué hay, ¿no?, despacho? Es decir, hay pagos a Estados Unidos, ¿no?, pero cuando la mercancía viene de Taiwán. Pues la pregunta era, y para ello, la fase de descargos y valoración técnica. La aduana notifica un cargo por deuda razonable en control diferido, en control posterior, señalando que los pagos de la empresa estadounidense constituyen un ajuste obligatorio al valor en aduana, según el artículo 8.1c. El acuerdo de valoración de la OMC, cánones y regalías, ya que el comprador está obligado a pagar en ese derecho como condición de venta para que las tabletas puedan funcionar y comercializarse, ¿no? El importador alega en sus descargos que ese pago es un gasto de comercialización local y que la factura se factura aparte por lo que no debe tomar o no debe formar parte del valor en aduana de la mercancía física. El dictamen de la aduana, ¿cuál es lo que establece la aduana? Dice, se rechazan los descargos del importador al revisar el contrato original con el fabricante de Taiwán. Se lee una cláusula que prohíbe el despacho de las tabletas si la empresa estadounidense no emite la certificación del pago de la regalía, que son de $10, al ser una condición de venta. Esos $10 adicionales deberían sumarse al valor FOB de cada tableta. Al no declararse de forma íntegra, la aduana ratifica la omisión del ajuste. ¿Qué es lo que dice la aduana? Dice aduana, ustedes tienen un contrato de compra en la que les condicionan y les dicen que deben pagar por cada tableta para software $10, ¿no? Para las tabletas electrónicas se aplica el gravamen del 5%, el IVA es del 14.94%, un flete total que fue de $8.000 y un seguro de $2.000. Como verán, aquí no estamos hablando del porcentaje aplicable
al seguro. Entonces, este sí tiene un seguro, ¿no?, que tiene un costo de $2,000. Tiene un documento, un contrato, si quieren llamarlo así, de transporte, una factura por $8,000. Entonces, lo único que hay que hacer es sumar, porque no va a existir variación, no hay en términos porcentuales. Por eso es que aquí se suma el flete. No flete y seguro, $10,000, la cual no va a variar al momento de determinar el nuevo valor. Sigue siendo los $10,000. Otra pregunta que tengan. Dicen buenas tardes. Adelante. Dicen, en un control posterior, cuando la mercancía ya es retirada del recinto y también es pagado, ¿no?, la deuda aduanera, considerando que hay deuda para el importador, pero también hay de pronto contravención a la agencia despachante. ¿Con qué documento culmina el control aduanero, ya que la mercancía ya ha sido retirado, ya ha sido pagado todo? Y en caso de la contravención a la agencia despachante, ¿paga la agencia despachante o el importador? Son dos aspectos. Primero hay que establecer qué tipo de contravención se ha realizado, si es a la agencia o es al importador. Si es a la agencia despachante de aduanera, tiene que pagarla sí o sí. Por ejemplo, con una mala clasificación arancelaria, que no haya presentado documentos. Entonces, esa contravención se convierte en deuda tributaria, no olviden eso. Y la deuda tributaria lo puede pagar, así sea el importador, por cuenta de la agencia despachante de aduana. Eso se llama pago subrogado, ¿no? No interesa a quién le paga el Estado, la cuestión es que esa deuda tiene que morir, ¿no? En el caso de los importadores es lo propio. Cuando hay una contravención aduanera impagada, eso se convierte en deuda tributaria aduanera. ¿Ya? Es una deuda tributaria que sí o sí se tiene que pagar. O sea, te has ganado una deuda por un error cometido. Ahora, en los casos de control diferido posterior, en los casos en que nosotros, digamos, hemos hecho importación y nos están fiscalizando de aquí a 5 años, igual nos van a encontrar una deuda tributaria. Así no tengamos la mercancía, lo van a hacer de manera documental. Y si existiera alguna deuda tributaria, ¿no?, eso lo van a sacar ellos con una resolución determinativa. Con eso concluye el proceso de control diferido. En los casos que no se pague, va a ser lo mismo, va a ir a la unidad, ¿no?, correspondiente para que la SED emita, en el caso de las contravenciones aduaneras, va a emitir una resolución determinativa y eso se va a convertir en una deuda tributaria y esa deuda tributaria va a tener que hacerse una resolución ejecutoriada si no se paga en los plazos procesales. Tenemos 20 días, ¿no?, a partir de la emisión. En este caso, si queremos en la contravención aduanera, si una vez notificado, ¿no es cierto? Si en los 20 días no presentamos descargos, va a haber el inicio del sumario, del inicio del sumario contravencional. Y este sumario contravencional igual nos da un plazo de 30 días para que podamos presentar nuestros descargos. No presentamos en los 30 días, automáticamente nos van a emitir una resolución determinativa. Y la resolución determinativa tiene que cumplirse. Si tú no vas a impugnar, no te vas a ir a la autoridad de impugnación tributaria o por el tema judicial, ¿no? Hay un plazo también, ¿no? Tienes 20 días para impugnar por la vía administrativa y tienes 15 días para impugnar por la vía judicial. Si por ambas vías no has hecho la impugnación, se te va a notificar con una resolución ejecutoriada.
¿no? Y cuando hay una resolución ejecutoriada, te van a emitir, ¿no? Lo que llamamos el PIET, ¿no? El PIET es un cobro coactivo. Una vez que te emiten el PIET, ya estás obligado a pagar. No hay instancia posterior que te permita a retroceder si vale el PIET. ¿Ya? Entonces, sí o sí, tienes que pagar en cualquiera de las dos, si es al importador o si es al declarante, ¿no? Todo concluye con una resolución determinativa, la cual puedes impugnar. Preguntas. Erika, un favor. Adelante. Nos pasa todo el material que vimos hoy, porfa. Por favor, necesito. Esta ya les he pasado, ¿lo tienen ustedes? Los demás, igual. Las demás, claro, lo tienen ya ustedes. Eso se ha remitido antes de que haya estos bloqueos. A ver, revisen ahí, deben tenerlo. Si no, entonces vamos a pasarlos nuevamente. Dice, Sí, señor. me ha quedado claro la respuesta. Sin embargo, eso es en caso de que no se pague la deuda tributaria, ¿no? Pero Sí. ¿con qué concluye cuando ya se paga la deuda tributaria? Porque la mercancía ha sido extraída del recinto aduanero, entonces parece que no hay, bueno, el importador ya no tiene responsabilidad, nada, ¿no? Sin embargo, ya ha sido extraído la mercancía. Pues, ¿con qué concluye una vez pagado todas esas contravenciones y deudas? Las contravenciones no te van a emitir ninguna resolución, simplemente tú tienes el pago, tienes el RUP, ¿no? Con el RUP tú ya has pagado, y ¿quién tiene que emitir la resolución administrativa? Es el técnico, indicando que tú ya has cumplido con el pago de con la sanción pecuniaria. A ver, vamos a ver, aquí creo que tengo unas para que ustedes puedan ver si nos permite el sistema. No creo que estén con algunos con el tiempo que se les está venciendo, ¿no? A ver, permítanme. Vamos a ver si tenemos alguna resolución en la que la aduana les notifique. Ya. Ya, voy a compartir mi pantalla. Ya. Tengo acá mi bandeja de entrada. Vamos a ver si tenemos aquí alguna resolución. Ah, no, pero esto no me va a llegar a mí. Pero igual, vamos a ver. No, hay una resolución final. Aquí está. Esta es resolución final. No, vamos a ver notificación. ¿Ya? ¿Se puede ver? Sí, licenciado. Sí, Lice. Ya, aquí, ¿qué dice? Resolución final del sumario contravencional. Y ahí está lo que dice nuestro compañero. ¿No? Vistos y considerando que hay una variación de valor, ¿no? Correspondiente a la declaración de importación, considerando, ¿no? Y aquí está todas sus consideraciones. ¿Y en qué termina? Por tanto, resuelve, primero, declarar extinguida la sanción por contravención aduanera establecida mediante el acta de reconocimiento de variación de valor, ¿no? De fecha correspondiente a la declaración de importación, y aquí está el número de la declaración de fecha 20 de marzo, en contra del declarante, en este caso la agencia despachante de aduana. Aquí está la contravención que ha pagado la agencia despachante. Ahora, hay otra
lo mismo que va a hacer, ¿no? Vamos a continuar. Con número de NI, toda vez que se ha acreditado el pago total mediante el RUP, ¿no? Lo que les decía, el recibo único de pago de 27 de marzo en aplicación al artículo 51 del Código Tributario Boliviano. Segundo, declarar extinguida la sanción por contravención aduanera establecida mediante el acto de reconocimiento de variación de valor, ¿no? Correspondiente a la declaración de importación, ¿no? De fecha en contra de el importador, ¿no? Carla Gutiérrez Quiso, ¿sí? Con carnet de identidad, el pago mediante el RUP. Entonces, si se fijan, jóvenes, aquí ya con esta resolución, ¿no? Final es la que cierra, ¿no? Todas las omisiones, contravenciones. Este es una resolución que sale posterior al despacho aduanero. Cualquier aspecto, no evidenciado durante la etapa del aforo podrá ser objeto de fiscalización posterior en el marco de lo establecido en el artículo 48 del Decreto Supremo 27310, reglamento al Código Tributario. Bueno, esto es algo que no tiene asidero legal, porque aquí sí se va a impugnar si hubiera algún hecho, ¿no? Porque aquí ya se le ha juzgado y no puede ser que alegremente ponga el técnico, ¿no? Cualquier aspecto no evidenciado durante la etapa del aforo. Eso es lo más absurdo que puede colocar un fiscalizador, ¿no? Porque aquí ya se le ha juzgado y no se le puede juzgar dos veces. Ya ha habido una variación de valor y ha pagado una omisión de pago, ¿no? Esta es la notificación que se le hace a la agencia despachante de aduana, justamente para cerrar ese ciclo, lo que usted dice, ¿no es cierto? Cuando ya ha salido, hay una deuda tributaria impagada y aquí está la deuda tributaria que se paga con un número de pago, ¿no? Hay un recibo y el técnico está obligado a emitir esa resolución, ¿no? Final. ¿Está claro? ¿Están por ahí todavía? Sí, lo hice. Muy Sí, bien. licenciado. Está claro, ¿verdad? ¿Otra pregunta más que tengan? Lick. Adelante. Lick, tengo una duda. Creo que la pregunta del compañero Freddy era si la prenda aduanera ya ha sido retirada, ¿cómo, o Sí. sea, cómo actúa coercitivamente la aduana para cobrar esto? ¿A quién le cobraría? Yo como importador, mi mercancía yo ya la he retirado, ya la he vendido. ¿Y quién quedaría con la deuda? ¿La agencia? ¿O a mí cómo me exigiría que yo pague? Esa es mi duda, Dick. Ya, muy bien. A ti te exige que pagues porque tú eres el dueño de la mercancía y te van a notificar. Por eso es que al momento de hacer el despacho aduanero tienes que estar registrado como importador habitual. Tienes que dar tu dirección completa, tu número de identificación tributaria, tu factura de luz. Ese es el mecanismo de control que tiene, ¿ya? Y si desapareces, ¿a quién le van a notificar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Tu garante Sí. durante los 8 años es la agencia despachante de aduana. Ujú. Entonces, la agencia despachante de aduana es quien se va a convertir en el deudor tributario si tú desapareces. Obviamente que antes de que tú desaparezcas, igual te van a notificar por cualquier medio, ¿ya? El tema de tu deuda tributaria. Si no lo van a hacer de manera personal, lo van a hacer por edicto. Y cuando es por edicto, automáticamente tú ya eres deudor ante el Estado. Pero como no te pueden encontrar, lo van a cargar a la agencia. Y la agencia, como se va a defender, va a decir: yo no soy propietario de la mercancía, no soy el importador. Entonces la pelotita te la van a lanzar igual a vos. Tú vas a ser deudor tributario y el día que te encuentren, no te van a encarcelar, obviamente, ¿no? Solamente te van a notificar y te dirán, pues,
en este caso nosotros vamos a proceder al comiso, ¿no? Al embargo de tus bienes. Eso es lo que te van a notificar. Ya. Y hay plazos perentorios. Como no vas a seguir pagando, vas a seguir siéndote a los locos, van a proceder con, en este caso, con el embargo de tu bien, de tu vivienda. Si no tuvieras, no hay que embargar, no hay nada. Si no tuvieras, van a tener que ir a los bienes de tus hijos. Si no hay de tus hijos, a los nietos. Si no hay de los nietos, ahí muere la deuda tributaria. Pero siempre y cuando, si tú tienes algún bien, tienes un vehículo, tienes algo que está sujeto al registro, ¿no? En este caso no estoy hablando de tus muebles, ¿no? Eso nada que ver, porque no está sujeto al registro. Solamente vehículos y la casa está sujeto a bien registro. Entonces, esa es la manera de perseguir con deudas tributarias impagadas. Está bien, licenciado, gracias. Ok, ¿alguien más? Freddy, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no tenemos preguntas. Con esto habríamos terminado. Ya tenemos suficiente material para dar nuestro segundo parcial y el tema de ejercicios que, bueno, había una de las señoritas que estaba preguntando. Ya vamos a hacerlo el día lunes, ya sea de manera presencial o de manera virtual, el día jueves, y nuestro examen lo estaríamos dando el día viernes. ¿Les parece? Lick, disculpe, respecto a eso, ¿nos podría enviar lo de las anteriores sesiones, las diapositivas, por favor? Está contenida en esta misma. Les voy a pasar todas las diapositivas. Ya, en uno solo se los voy a pasar. Muchas gracias, licenciado. Ok. ¿Alguien más? Dice que nomenclatura arancelaria, no necesitamos eso. Fernando ya no es mi auxiliar, ¿no? Bueno, vamos a sacar, creo que sí es. ¿No hay preguntas más, chicos? ¿Está todo bien? Licenciado, una pregunta. Adelante. En el caso de que yo me registre como importador y ensucie mi nombre, por ejemplo, no sé, y me decomisan la mercancía, Sí. y creo que la aduana te pone una lista negra donde ya te ponen ojo y ya te controlan con más seriedad. Y licenciado, ¿habría la posibilidad de salir de esa lista negra o para siempre te tienen fichado? 5 años tienes que esperar para que te saquen de esa lista. Y después ya salgo de la lista. Sales de la lista, ya no estás entre los más buscados, si quieres llamarlo así. Pero ojo, algunos son reincidentes, y cuando son reincidentes los van a llevar a la cárcel, así que no se arriesguen. Muchos se arriesgan, dicen, no tiene consecuencias. No, eso no es mentira. Hay consecuencias, joder. Y las consecuencias son de que a estos señores que son reincidentes los van a encarcelar. Lamentablemente, nuestra justicia es una pena, les diré. A mí o sea, ser parte de todo este proceso me da una vergüenza, ¿no? Yo les hablo como profesional, como jurista, me da una vergüenza que nuestra, como les digo, que nuestra justicia esté tan corrompida, chicos, que da pena, de verdad da pena. Tú le hablas a un juez, a un fiscal y hace todo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Muchas gracias. De nada. Licenciado, una pregunta. Adelante.
¿Qué pasa si una persona te lo lleva el dinero a tu proveedor y también lleva de varias personas y en el transcurso la aduana le interviene y se lo baja un porcentaje un tanto del dinero? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo se debe proceder? Bueno, eso es un tema un poquito delicado porque para empezar tú tienes la obligación de declarar cuando lleves dinero, cuando saques de Bolivia, con el formulario 250, la declaración de divisas, cuando tu monto sea eh, entre el rango de 10 a 20 mil dólares. Si tú no has declarado, te van a hacer el comiso del 30% del valor. Entonces, ese dinero no puedes recuperar más, ¿no? Y ahí también si hay un control de riesgos, igual que lo han hecho ahora, ¿no? Antes no había eso, ¿no? Podías llevar las veces que quieres, pero ahora ya te ponen y hay una central de riesgos y en algún momento te pueden procesar como, como lavado de activos. Y el lavado de activos es un proceso penal que les instauran a todos los que están en esa lista, ¿no? Y ahí te van a hacer investigación de fortunas. Tienes que ser un poco, ¿cómo te digo? Tienes que cuidarte de eso, ¿no? Porque en algún momento tú vas a tener un auto y te van a decir de dónde has sacado, cuál es la procedencia del dinero. Entonces es un poquito delicado, no es tan sencillo. Mejor cuando salgan del país, hagan su declaración, que no les cuesta mucho. Ahora si están llevando dinero en demasía, llévense a otra persona, hagan que se haga su declaración, porque no les van a quitar ese monto, ¿no? Ahora si está el dinero que no está contemplado en ese monto, sí les van a quitar el 30%. Y licenciado, si ese dinero estaría yendo a Oruro para mi proveedor y le he mandado a una flota para que lleve, y esa persona ha llevado de varias personas, en ese caso, y mi monto es menor a 10.000, digamos, unos 2.000, no es mucho. En ese El caso, ¿qué? problema, el problema es que le van a intervenir al poseedor del dinero y él no va a saber cómo demostrar, por más que tú le hayas entregado, le hayas pedido que te lo lleve y lo ha hecho él de buena fe, pero él cómo va a justificar. Suponte que está en su poder 100.000 bolivianos y solamente él tiene la posibilidad de justificar. No te digo que es un delito manejar dinero en territorio nacional, ¿no? Eso no había, pero ahora ya, como les digo, la justicia está muy corrompida, están buscando cualquier argumento para vincularles, por ejemplo, al tema del narcotráfico, al tema de las ganancias ilícitas, y hoy que estamos con este problema de los bloqueos que estamos llevando para pagar actos irregulares. ¿Se puede justificar? Sí, pero el problema es que tú no vas a poder recuperar ese dinero porque no está a tu nombre, ¿ya? Al quien lo han comisado es otra persona y él tiene que justificar. Él te dirá, pues, a ver, Jaime, tráeme, eh, o puede ser que te haya hecho firmar un recibo, entonces hay que decirle, bueno, él dirá en sus alegatos, dirá, yo estoy trayendo para el señor Jaime Pérez, por decir, ¿no? Entonces Jaime Pérez, que va a tener un documento firmado con él en la que se lo está llevando el dinero para pagar una deuda, ¿no? Pero es un poco bien difícil, les diré. Hay casos en los que no devuelve el Estado. El Estado ni siquiera te va a devolver el 30%. Cuando sales de territorio nacional, sí te devuelven el 30%. Pero cuando es en territorio nacional, lo que tienes que hacer es justificar, ver de dónde sale ese dinero y para qué estás manejando. Ustedes han debido ver que en los bloqueos a alguien se le ha encontrado con 5.000 bolivianos y ya le están vinculando al tema de que él está pagando a los instigadores, ¿no? Repito nuevamente, tú tienes que demostrar de dónde has obtenido lícitamente el dinero y para qué fines estabas mandando. Pero si no tienes ninguna documentación, es muy poco probable que te devuelvan. Está bien, gracias, Lice. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan?
Y licenciado, ¿y la policía o la aduana no tendría que darme un acta de comiso a la persona que la ha intervenido, el dinero? El, el policía sí, tiene que darles un acta de comiso. En el caso de que no lo hubiera dado y solo se hubiera bajado un poco del dinero, así digamos, Mm, ese tema es un poco delicado. Tú le puedes acusar por robo, por sustracción. Tú y lo acusas eso, por robo y ¿y eso dónde lo haría, licenciado? en la FELCSE. Tienes que presentar un memorial indicando de que has sido detenido injustamente por un policía quien te ha pedido un porcentaje del dinero que tú estabas portando lícitamente. Una pregunta más, licenciado, por favor. Adelante. Y si es que quiero llevar a un monto mayor a 10.000 bolivianos, ¿qué formulario, documentos tengo que llenar para mandar o llevar así? Dependiendo a dónde quieres llevar. Al departamento de Oruro. No, no necesitas llevar nada, no necesitas ningún documento, simplemente, por decirte, si quieres llevarte $10,000, puedes llevar. Si en algún momento te intervienen, tú tienes que justificar de dónde tienes los $10,000. ¿Qué tal si tú eres vendedor de algún producto? Entonces emites factura, ¿no es cierto? O es fruto de un préstamo bancario. Entonces agarrarás tu boletita, aquí está, yo me he prestado del banco, ¿no? Pero son muy raras veces que hacen eso, porque generalmente la policía no puede intervenir, tiene que intervenir cuando haya una denuncia, cuando haya algún acto por el que se esté, digamos, haciendo la búsqueda o la requisa de los bultos. Es que muchos de las personas no saben cómo justificar, dicen, tengo 5,000 bolivianos, y lo primero que te van a preguntar, ¿de dónde tienes los 5,000? No, no tienes por qué callarte, le diré, bueno, pues yo trabajo, es parte de mi sueldo, ¿no? Porque es abuso. Y el que te haga eso al funcionario policial, de inmediato hay que denunciarlos. No puedes permitir que te roben, porque ese es un robo. Están extorsionándote y no pueden hacer eso. Está bien, lice, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, gusto tenerlos. Les he robado más del tiempo que debería. Ya, que descansen. Eh, la siguiente sesión. Adelante, Freddy. Bueno, ya se animaron. A ver, aquí está. Creo que no hay nadie ya que quiere hablar. Ya, listo, chicos. Entonces nos quedamos aquí y la sesión que vayamos a tener, ya sea de manera presencial o virtual, ojalá sea presencial. A ver, Eddie, está con la manito. Adelante. Bueno, también se desanimó. Ya les decía, chicos, estudien por favor, no se descuiden. Nada raro que la siguiente semana ya pueda ser regular las clases y va a ser de manera presencial todos los exámenes. ¿Ya? Entonces les voy a pedir por favor estudien, no se descuiden. Los videos, si se quieren, también se los va a mandar, ¿no? Lick. Jessica, adelante. Lick, no, solamente quería comentarle lo que habíamos quedado con usted, ¿no? Que hoy no va a tomar la asistencia y que, bueno, estoy grabando la sesión y lo voy a compartir para los compañeros que no están presentes. Como habíamos quedado con usted, más bien agradecerle por su comprensión, Lick. No, pues chicos, yo tengo más bien que agradecerles. Esta mañana no pudimos hacer la sesión, así que no se hagan problema. Ya para lo que necesitan, saben ustedes qué decir, ¿no es cierto? Simplemente, si tienen algún tipo de problema en alguna otra materia en las que yo pueda ayudarles, encantadísimo, lo voy a hacer siempre, sí, ¿no? Y las veces que ustedes requieran de mi ayuda, yo estoy presto para cualquier cosa.
Adelante, Evelyn. Ya. Bueno, chicos, quedamos aquí. Yo tengo otra sesión. Entonces, los espero la siguiente semana. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Liceo. Hasta luego, Lisa. Chao, chao.